Con el ingeniero Hernán Parajón, en programas anteriores estuvimos aprendiendo cómo se debe organizar una expedición, ya sea a un cerro o una montaña, de una manera segura para evitar accidentes. En esta oportunidad nos dará un ejemplo práctico de cómo se debe planificar este tipo de actividades. Bueno, hoy día vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a hacer una planificación simulada para el ascenso a un cerro y en el cual vamos a tener en cuenta los peligros objetivos y subjetivos para poder hacer la expedición y prevenir posibles accidentes. Lo primero que vamos a pensar es, si nos están invitando a un lugar que no conocemos, vamos a poner por ejemplo un cerro del Taficillo ubicado en la Sierra del San Javier. Lo primero que tenemos que tratar es conocer lo más que se pueda cuáles son los detalles de la ubicación. Por ejemplo, está al oeste de la ciudad de Tafí Viejo y a 20 kilómetros de San Miguel de Tucumán. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para hacer la planificación del itinerario de la expedición y para evaluar los riesgos a los que vamos a estar expuestos en la expedición? La primera pregunta que aparece es ¿cuál es el desnivel que habrá que cubrir durante la ascensión al cerro? Por ejemplo, el cerro del Taficillo parte de unos 700-800 metros sobre el nivel del mar, llegando aproximadamente a unos 1800-1900 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos da un desnivel total de 1200 metros. Eso ya empieza a plantear una idea del nivel de dificultad que plantea el desplazamiento en el terreno. Otra pregunta importante es cuál es la distancia sobre la cual nos vamos a desplazar. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de 11 kilómetros de subida, lo cual hace un total de 22 kilómetros. Entonces, resumiendo, vamos a tener que partir de unos 700-800 metros a hacer 1200 metros de desnivel para llegar a cumbre, con un recorrido total de unos 22 kilómetros. Eso nos empieza a dar una idea, por ejemplo, de qué previsiones vamos a tomar para la hidratación y para la comida que necesitamos para esa expedición. Otra forma de poder dar una idea del nivel de dificultad que va a tener ese itinerario es averiguar cuál es el tiempo promedio que se utiliza tanto en la subida como en la bajada del cerro, siempre teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento de una persona con un estado físico medio. Por ejemplo, en este caso puede ser unas 4 horas de subida y aproximadamente unas 2 horas y media o 3 horas de bajada. Ahí nosotros ya tenemos claro cuál es el nivel de exigencia que va a tener la expedición y nosotros tenemos que empezar a compararla contra nuestro propio estado físico y ver si estamos en condiciones de encarar este desafío. Es importante como segundo paso tratar de ver la cartografía para ver cuáles son la trayectoria, el camino por el cual nos vamos a seguir durante el ascenso y durante el descenso. Hay veces que no se desciende por el mismo lugar. La cartografía y las fotografías que podamos conseguir del lugar también nos estarán dando una información adicional, como por ejemplo, dónde están los riesgos, por ejemplo, perder la senda. Es muy común cuando se desciende desde cumbre a través del filo superior, hay un momento en el que hay un desvío, hay un punto que ese punto se transforma en crítico, dado que equivocarse ahí equivale a seguir caminando hacia la zona del Cristo y perder el rumbo de descenso del cerro. Entonces, a través de la cartografía y la fotografía, todos los elementos que podamos usar para tener una idea de dónde vamos a estar caminando, podemos preparar mejor desde el punto de vista de cuáles son las distintas alternativas de camino que tendremos, y si nos desviamos podemos estar analizando qué tendríamos que estar viendo. Por ejemplo, si nos pasamos del punto de desvío, seguramente vamos a estar viendo filos que aparecen en la cartografía
y que sabemos que al ascender no fue el lugar por el que recorrimos inicialmente. Otros riesgos asociados, por ejemplo, relacionados al estado del tiempo. Es muy importante conocer el clima en las regiones. El clima está dado por el promedio de temperatura de años. Así como en la Puna podemos saber que de noche hace aproximadamente unos 10 grados bajo cero y de día unos 40 o 50 grados, de la misma manera nosotros en este caso sabemos que, considerando la estación del año y considerando el promedio de temperatura de la zona del bosque de Yunga, podemos saber que las temperaturas oscilarán entre unos 7, 8 grados y 20 grados para la estación de invierno. Eso ya también aporta un elemento a considerarse, no solamente en la hidratación y en la alimentación, sino fundamentalmente en la vestimenta. Es importante tratar de saber cuál es el pronóstico del clima para el día que nosotros vamos a querer emprender este proyecto. Saber cuál es el pronóstico del día y de los días subsiguientes nos va a dar una idea de los riesgos objetivos a los que estaríamos expuestos. Nosotros tengamos en cuenta que, considerando los peligros objetivos como las tormentas o la niebla que nos pueden impedir la visibilidad y perder los caminos, sobre todo si no tenemos instrumentos de navegación como GPS, entonces podemos saber que en verano las temperaturas después de las 10 de la mañana son elevadas, están rondando los 30 grados, quedamos más expuestos a la deshidratación, los caminos se cierran, hay mayor vegetación por la abundancia de lluvias y las temperaturas, y por ejemplo también tenemos el riesgo de mordedura de animales, de picadura de víbora. Los elementos de protección personal a utilizar en verano serían distintos a lo que utilizaríamos en invierno. En invierno, ¿qué peligros objetivos podemos tener? La exposición al frío, caminos más resbaladizos por la concentración de agua en el camino, y por ejemplo, un dato importante es que por ejemplo en las primeras horas de la mañana, cuando aparece el sol, las serpientes, como son animales de sangre fría, se quedan en los caminos esperando que la luz del sol, y eso genera el peligro de estarlas pisando cuando uno se desplaza. Entonces es importante ir prestando atención o utilizar un calzado que prevea ese tipo de acontecimiento. Bueno, nosotros en la planificación y para seguir evaluando los objetivos tenemos que ver cómo es la constitución del suelo, si es un suelo consolidado, como por ejemplo en este caso del Taficillo, o a lo mejor es un acarreo más suelto, lo cual dificulta el desplazamiento, lo que después se verá traducido en una mayor demora en el tiempo. Es importante, conociendo ya las distancias que vamos a recorrer, el desnivel que vamos a cubrir, el tipo de suelo que vamos a transitar, teniendo estimado el tiempo total que puede llevar la travesía, a qué hora del día vamos a iniciar la salida. Si por ejemplo en verano nosotros sabemos que tenemos mayor cantidad de horas de luz que nos permite tener siempre una buena visibilidad del camino. En invierno esas horas de luz se acortan y quedamos expuestos a la oscuridad, que como bien dijimos el otro día, de manera intrínseca no representa un riesgo, pero sí el riesgo de que perdamos el camino. En cuanto a las consideraciones del terreno, también tenemos que ver cuáles podrían ser los posibles puntos de abastecimiento de agua, en caso de ser necesario, porque alguien puede haberse olvidado de llevar el agua, o se puede haber roto algunos de los recipientes y haber quedado sin agua. Es importante saber en el cerro que estamos yendo cuáles son los posibles puntos de abastecimiento que tienen. Otro dato a considerar para la planificación es el tema de las comunicaciones. Como decíamos el otro día,
los accidentes nos pueden suceder y nos pueden suceder a todos. Nadie está excluido de esta posibilidad. Entonces es importante saber si vamos a tener comunicación o no y en qué punto. En el caso del taficillo, vamos a tener señales de celular casi en todo el recorrido. Lo que es importante saber es que en caso de ocurrir un accidente, ¿a quién tenemos que llamar? Y como decíamos el otro día, se puede llamar al 103 de Defensa Civil, que es un servicio que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Es una forma rápida de pedir ayuda y evitar que pase el tiempo que es crucial a la hora de hacer un rescate.